diputado y presidente de la UDI, Patricio Melero, expresó esta mañana que la colectividad no definirá por ahora entre los ministros Pablo Longueira y Lawrence Goldborn al futuro candidato a la presidencia. Para conversar más de estas declaraciones y de otros temas, por cierto, vamos a tomar contacto con el parlamentario Patricio Melero. Diputado, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Hola Mirna, muy buenas tardes. Aquí estamos a pocas horas de partir a Algarrobo, donde vamos a tener nuestro consejo directivo ampliado, donde vamos a abordar el tema presidencial y varios otros más, como el impacto de la economía o de la crisis económica en el mundo sobre Chile y cómo puede afectar el empleo y la productividad. Vamos a hablar de las reformas políticas y vamos a hablar también del punto de vista sociológico, los cambios que Chile está teniendo, este estado de malestar, a qué obedece y cómo la sociedad chilena evoluciona, entre otros temas. Muy bien, quiero partir entonces, ya que va a ser un encuentro bastante amplio, nutrido, digamos, de información y de contenidos temáticos, que por cierto son muy importantes. Quiero saber qué importancia le da usted entonces al tema presidencial, si usted cree que efectivamente era el minuto para pronunciarse y dejar establecido que claramente Goldborn y Longueira van a competir probablemente en una primaria, ¿no es cierto?, para ser elegidos candidatos o un representante de la UDI al menos. Ese va a ser el tema, Mirna, de mañana sábado, en la mañana, en que vamos a abordar el tema del 2014, es decir, cómo llegamos a la presidencia de la República en un nuevo periodo y cómo la UDI, que ha resuelto ya, lo resolvió en el mes de marzo, tener un candidato propio para esa contienda, que podrá ser un militante de la UDI o podrá ser un independiente. Hemos ya acordado que esto se discuta después de las elecciones municipales, que son el 28 de octubre próximo, y ojalá en el mes de enero. ¿En qué podemos avanzar mañana? En el procedimiento, en la forma como se resuelve a ese candidato, que yo creo que tiene que ser en una forma lo más democrática y participativa posible, de manera tal de que esa decisión que la UDI adopta y que pone a ese candidato a disposición de la Coalición para el Cambio para que compita probablemente con Andrés Alamán de Renovación Nacional, a resolver quién será el que en definitiva va a enfrentar a quien yo creo que va a ser a esta altura la más clara contendora, que va a ser Michelle Bachelet. Ahora, diputado, de todas maneras está clarísimo, digamos, para todos aquellos que observamos el tema, si usted quiere, desde afuera, que Pablo Longueira es sin duda el más vinculado a este ideario gremialista, por cierto, mucho más vinculado a su fundador, Jaime Guzmán, un hombre mucho más UDI de lo que es evidentemente Lawrence Goldborn, que escapa bastante a la norma. A su juicio, ¿hay una disparidad ahí? ¿Hay una clara diferenciación entre ambos posibles candidatos? Yo creo que sin duda hay diferencias, pero qué duda cabe que los dos son muy buenos candidatos y van a tener plena garantía en esta decisión interna de la UDI de que puedan ser elegidos. De eso se trata, Mirna, porque los partidos políticos hemos aprendido que es la ciudadanía la que impone a los candidatos presidenciales y son los partidos los que tienen que dirigir esas campañas escuchando la opinión de la gente. Y por eso que cuando yo señalo un mecanismo democrático y participativo, que podrá ser una primaria o podrá ser un gran consejo general que reúna a todos los militantes de la UDI de todo Chile, a resolver quién es el que mejor representa los ideales, el contenido, los proyectos del Chile del futuro. Y qué duda cabe que ese puede ser sin duda Pablo Longueira y sin duda también Lawrence Goldborn, que tiene hoy día sin duda también un gran arraigo en la ciudadanía. Estas son las definiciones que vamos a empezar a ver cómo procedemos el día de mañana y que resolveremos probablemente en el mes de enero. Pero ¿puede un candidato o un eventual candidato como Lawrence Goldborn, definido como agnóstico, un hombre que cree en el divorcio, que cree en las relaciones igualitarias, en fin, que está bastante más lejos de lo que es la ideología de la UDI en particular, puede representar más fielmente a este partido en contraste con Pablo Longueira, tal como le señalaba? No veo problema alguno, Mirna, porque el don de la fe o el creer en alguien es algo tan propio de cada persona. La UDI no es un partido clericalista, ni católico, ni que tenga una determinada religión. En nuestro partido hay agnósticos, hay católicos, hay evangélicos y hay de otras religiones. Nosotros creemos
como principio, los principios del cristianismo, de inspiración cristiana, pero no le imponemos la fe a nadie, de manera tal de que el no ser creyente, el don de la fe lo tienen algunos y otros no podría ser eso una condición para ser candidato. Respecto a temas importantes, como por ejemplo el derecho a la vida, don Lawrence Goldberg ha sido muy claro en que él cree en la vida desde la concepción hasta la muerte. Y en materias de proyectos es justamente lo que vamos a tratar este fin de semana, en definiciones de cómo vemos el Chile nuevo que emerge en la educación, en el salud, en el desarrollo económico, en el desarrollo energético, y pondremos esos grandes temas que obviamente no me cabe ninguna duda que tanto Paulo Longueira como Lawrence Goldberg los van a representar muy bien, cualquiera de ellos sea el candidato el día de mañana. De acuerdo, pero ¿se va a definir esto en una primaria o simplemente va a ser producto de una decisión del partido? Es una decisión del partido que se adopta a través de un procedimiento que justamente es lo que vamos a discutir en el día de mañana, Mirna, y que yo me atrevo sí a ponerle apellidos, que creo que tiene que ser un sistema lo más participativo posible y en un sistema también lo más democrático posible, dentro obviamente de la militancia o con los independientes también, pero partidarios de nuestras ideas, a objeto de plantear esa candidatura que una vez instalada, no me cabe ninguna duda que cualquiera de ellos dos va a tener el desafío de representar a un abanico muy amplio de los chilenos, que va más allá de lo que la UDI como partido significa. No, pero ¿cuánto cree usted derechamente que va a pesar el que uno sea más competitivo que el otro respecto de una eventual candidata como Michelle Bachelet? Mire, en ese sentido, la UDI ha sabido combinar muy bien, creo yo, sus definiciones entre pragmatismo y capacidad para llevar adelante una campaña. En el 99, me recuerdo cuando tuvimos que resolver entre Joaquín Lavín y Sebastián Piñera, esa reunión, Mirna, duró 5 minutos, porque Joaquín Lavín tenía 5 o 6 veces más adhesión ciudadana que Sebastián Piñera. En la elección presidencial siguiente, recordémoslo, no hubo esa claridad y compitieron en primera vuelta Sebastián Piñera y Joaquín Lavín y ganó Sebastián Piñera. Y en la elección siguiente, la UDI proclamó con más de un año de anticipación a Sebastián Piñera, sin necesidad de primaria ni de nada, porque era evidente. Tan evidente fue que hoy día es presidente de la República que Sebastián Piñera era el más competitivo. Entonces, no hay que abrazarse ni poner definiciones ni inclinaciones previas, hay que dejar que las cosas se decanten. Ambos están cumpliendo muy bien sus funciones como ministros de Estado y creo que esta es una definición que hay que verla con todo el realismo político después de las elecciones municipales. Diputado, pasando al tema del cónclave de mañana de la UDI, lo primero, ha dicho el presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, el senador Carlos Larraín, que no va a asistir, él está molesto. ¿Lo ve usted como una ofensa el que no vaya? No, yo no puede ser una ofensa que una persona resuelva no participar en una invitación que yo le formulé en Ecuador, donde coincidimos con el presidente de Renovación Nacional en una asamblea de partidos latinoamericanos, en que yo lo invité justamente a que viniera a nuestro Consejo Directivo Ampliado con el fin de que él pudiera exponer su visión de cómo cree él que debe ser un gobierno. Él tiene una idea de que hay que cambiar un poco el sistema presidencialista, ir a la figura de un primer ministro. Él tiene algunas ideas también que ha estado conversando con la democracia cristiana sobre eventuales cambios al sistema electoral. Y me parecía de toda lógica que así como él conversa con la democracia cristiana que está en la oposición, conversara también con sus aliados políticos, que es la UDI, y él aceptó. Bueno, después se enojó por un tema totalmente distinto que tiene que ver con la idea que él tiene frente al salario mínimo, que el gobierno que él también representa no se lo ha acogido. Yo lamento que haya tomado esta decisión, pero en fin, la vida sigue y espero que podamos a futuro retomar temas comunes, porque también tengo la convicción, Mirna, que son tantísimos más los temas que nos unen que los que nos dividen, y así como el propio Carlos Larraín lo dijo, no voy a permitir que una diferencia en materia de lo que es el salario mínimo que él tiene con el gobierno nos vaya a generar un grado de división mayor al interior de la coalición. Diputado, derechamente para nadie digamos, es un misterio que efectivamente ha habido diferencias con el partido aliado suyo, digamos, Renovación Nacional, respecto de dos temas tremendamente importantes: salario mínimo y reforma al sistema binominal. Respecto del salario mínimo, lo que le molestó al senador Carlos Larraín es que algunos representantes
representantes de su partido calificaron esta propuesta de elevar los 200.000 de populista. ¿No cree usted que es demasiado que por simples 7.000 pesos más se califique una situación como esa, una propuesta así populista? Mirna, las diferencias del presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, no son tanto con la UDI, sino como con el gobierno. Él es el presidente del partido del presidente de la República y del gobierno, y él no ha logrado llegar a acuerdo con el gobierno. Él también no tiene el acuerdo al interior de su partido, de miembros de la Comisión de Hacienda, tanto del Senado como de la Cámara, que no están de acuerdo con la propuesta que el propio presidente de Renovación Nacional está haciendo. Y tiene discrepancias también respecto a las reformas políticas. Los principales problemas que tiene el presidente de Renovación Nacional son al interior de su propio partido y con el gobierno, más que con la UDI. La UDI lo que ha hecho es apoyar al gobierno. Nosotros creemos que las propuestas que el gobierno está haciendo en esta materia son justas y son responsables, porque déjeme decirle, Mirna, creo que el presidente Piñera y el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, están actuando con la misma responsabilidad en materia de reajuste del salario mínimo con la que actuó Michelle Bachelet como presidenta y Andrés Velasco como ministro de Hacienda. Recordemos, Michelle Bachelet dio en promedio en sus 4 años de presidenta un reajuste real del 2%. El presidente Piñera está ofreciendo hoy día un reajuste en términos reales de un 2,8%, 40% más. Entonces, con la misma responsabilidad con que actuó la concertación, está actuando el actual gobierno. Y a mí me parece que eso no debe ser objeto de descalificación, sino que de actuar responsable en un mundo que está convulsionado y en una economía que no está teniendo resultados tan auspiciosos y amenazas externas bastante grandes para el periodo que sigue. Diputado, pero lo que está de base, precisamente un poco tomando en cuenta lo que usted señala, es que lo que se dice incluso desde sectores de Renovación Nacional y de la oposición también, es que la UDI de alguna manera tiene cautivado al gobierno en temas en los que no tranza, por ejemplo, reforma al binominal. Incluso se ha dicho que la UDI ha amenazado con que se quebraría el gobierno si es que Renovación Nacional apoya o definitivamente da sus votos para que esto pudiera entonces ser reformulado. Ese es un enfoque, Mirna, totalmente equivocado y distorsionado de la realidad. La UDI lo que ha señalado es lo que acordamos en el mes de enero, que cualquier reforma al sistema electoral la debemos de acordar al interior de la coalición por el cambio, entre la UDI y Renovación Nacional y con el gobierno. Eso es lo que hemos acordado y no puede ser eso motivo de fricción. A mí no me molesta que el presidente de Renovación Nacional converse con el presidente de la Democracia Cristiana. Lo único que pido es que una reforma de esta naturaleza, que requiere 2/3 de la votación, porque es una reforma constitucional, se acuerde al interior de la coalición. Me parece que eso es de toda lógica. Y permítame decirle una cosa: si usted cree que este partido va a tener capturado a un gobierno y a un presidente de la República, creo que es no conocer la fortaleza y el carácter del propio presidente y cómo actúa. Lo que pasa es que nosotros hemos concordado con el gobierno en esta materia del reajuste del salario público y estamos defendiendo la opción del presidente Piñera y del ministro de Hacienda, a diferencia de un grupo de parlamentarios de Renovación Nacional encabezado por su presidente que tienen una visión distinta. Pero hay mucha gente al interior de la Renovación Nacional que también está respaldando al gobierno. Entonces aquí hay muchos mitos, Mirna, hay muchas cosas que se tejen o que se interpretan en forma diferente a cómo son los hechos, y me parece tampoco que no tiene nada de dramático que haya estas visiones distintas, que es parte de lo complejo que es la tarea de gobernar y del diálogo permanente que hay que tener con los partidos políticos. Muy bien, diputado Patricio Melero, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros aquí en CNN Chile. Muchas gracias a usted.